comunicación con España. Quiero saludar al general Luis Emilio Cardoso, que es el comandante de nuestro ejército, del Ejército de Colombia, que esta mañana está de luto producto del atentado de ayer en el departamento de Guaviare por estas disidencias de las FARC, de los de Calarcá, que mataron a 6 de nuestros soldados. General Cardoso, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial para ti y todo tu equipo de trabajo y, lógicamente, a toda la audiencia de tu programa. General, pues primero nuestra solidaridad, nuestro pésame a usted, a la gente del Ejército. ¿Qué fue lo que pasó en Guaviare, General Cardoso? Gracias, Néstor. Primero, pues, quiero agradecer esta oportunidad, primero para condenar este hecho criminal que ha realizado estas estructuras de Calarcá, y también enviarle un mensaje de condolencia muy especial a las familias de nuestros 6 héroes que murieron en este lamentable hecho. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Allí lo que sucedió fue que un pelotón del batallón de infantería número 9 Joaquín París, del batallón de infantería número 19 Joaquín París, de la 4ª División del Ejército Nacional, que se encontraba de seguridad en la AETCR de Charras. Allí en esa ETCR de Charras es donde hay en este momento 94 personas todavía de ese proceso de paz que se realizó y que está esta ETCR desde 2017. Es un pelotón que viene saliendo del área de operaciones para cumplir con su ciclo de permiso, y en ese movimiento que hace desde esa ETCR hacia el sur, hacia San José del Guaviare, pues se presenta una emboscada. Y en esa emboscada que hacen estas estructuras, pues tenemos esta lamentable cifra de 6 hombres nuestros asesinados. Sí, general, discúlpeme, yo hago una aclaración que me parece que puede servir para entender un poquito lo que está pasando. Cuando usted habla de ETCR, estos son los espacios territoriales. ETCR quiere decir espacio territorial de capacitación y reincorporación. Allí es donde están desmovilizados de las FARC. Es decir, el ejército atacado estaba cuidando a estos desmovilizados de las FARC, ¿verdad? Así es, efectivamente. ¿Cómo es posible que unos señores disidentes de las FARC ataquen en un lugar en donde están sus viejos compañeros de armas y a quienes los están cuidando, general? Pues esas son las ironías de esta situación. Estos soldados venían de cumplir esa misión, ya venían en un proceso de exfiltración de esa zona, ya se habían desplazado hacia el sur unos 20 kilómetros y fueron precisamente objeto de este ataque por estas estructuras. Entonces, lo que vemos aquí, Néstor, es pues una clara violación a los acuerdos que se han venido realizando con esta estructura. Esta estructura lleva 826 días en los acuerdos que se han hecho precisamente de no confrontación, y pues vieron la oportunidad de hacer este atentado. Esta es una situación muy lamentable, muy crítica, pero ahí se muestra claramente que estas estructuras pues no tienen un compromiso cierto y claro con los procesos. Esto nos recuerda ese evento lamentable también que sucedió en Buenos Aires, Cauca, por allá sobre cuando se estaba en la negociación con las FARC y que había precisamente un proceso en desarrollo, y también aprovecharon Mataron más de 20 militares en un coliseo, creo recordar. Exactamente, en un coliseo habían ahí unos soldados, ahí fueron 20 heridos, 11 muertos. Y también había una palabra de por medio de un cese de no agresión, un cese de hostilidades, y precisamente pues esas palabras no se cumplen. Pero lo que estamos viendo aquí claramente es pues que a pesar de esa mano tendida que el gobierno nacional le ha hecho a estas estructuras, repito, ayer son 826 días sin confrontaciones y sin operaciones ofensivas contra estas estructuras, pues esa es la respuesta que hace ese grupo en ese proceso de paz que en este momento el gobierno nacional les ha tendido la mano y que estas estructuras no han aprovechado para poderse reincorporar a la sociedad. Sí, general Cardoso, antes de preguntarle por esos más de 800 días sin operaciones ofensivas contra estas disidencias, permítame preguntarle por los hechos de este domingo. ¿Hacia qué punto se dirigían los militares emboscados? ¿En qué sitio del Guaviare iban ellos finalmente
a ser transportados a otro lugar después de salir de cuidar el espacio territorial en Charras? Bueno, esta es una operación, digamos, de seguridad que se estaba haciendo allá sobre esa zona, esa AETCR, como se llama ahora, que son los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Y ellos estaban en una zona, digamos, cercana a un caserío, una vereda que se llama Guanapalo. Ellos iniciaron ese movimiento en la mañana, muy temprano, y hacia las 5:30 los estaban esperando ahí en el cruce de un lineal. Cuando se habla del cruce de un lineal es una vía, que es la vía precisamente que viene desde Charras y va hacia San José del Guaviare. Ahí se presentaron las confrontaciones y ahí fue donde tuvimos este saldo lamentable que ustedes ya conocen. Claro, mire, general, en vista de que ya van más de 800 días con suspensión de operaciones, ¿hay algún protocolo que permita garantizar que los integrantes del ejército no van a ser atacados por estos terroristas? Se lo pregunto porque cuando hay suspensión de operaciones o cuando hay ceses bilaterales, hay mecanismos para verificar que se cumplan, pero además hay mecanismos para evitar confrontaciones. En el caso de las disidencias de alias Calarcá, ¿existe ese protocolo? Pues efectivamente hay un centro, un equipo de monitoreo y verificación que es el encargado de atender todos estos eventos. Al momento de terminarse, digamos, el cese bilateral al fuego y de emitirse el decreto 0448 de 2025, del 17 de abril de 2025, de todas maneras, como se suspenden las operaciones ofensivas en este decreto, tanto del ejército como de la policía o de la fuerza pública, pues de todas maneras esos equipos permanecen. Si ellos hubieran querido no hacer esta acción, pues se hubieran comunicado, hubieran dicho que hay presencia, como lo han hecho, lo han venido haciendo siempre que nosotros estamos en un lugar, manifiestan que están cerca a las tropas y pues lógicamente ellos tienen que quitarse de ahí, porque la tropa está cumpliendo una misión constitucional de proteger los colombianos y de proteger el territorio. ¿Por qué entonces, cuando ellos se sienten amenazados? ¿Por qué ellos, disidentes de las FARC, los de Calarcá, dicen que están actuando en legítima defensa? Pues esa, digamos, es la teoría que ellos están saliendo a decir para justificar un acto criminal como este. General. ¿Sí? Sí, ellos emiten anoche un comunicado después de que se publicara el video donde se ve además a los otros soldados que tenían secuestrados, que se habían llevado supuestamente para prestarle los primeros auxilios. Y dicen varias cosas, entre ellos dicen que lo lamentan, le expresan unas sinceras disculpas a la comunidad y que ese acto, es decir, emboscar al ejército, no estaba dentro de sus planes. ¿Ustedes tienen una información diferente? Totalmente diferente, ahí no hay ninguna operación ofensiva contra esa estructura. Como les venía explicando, lo que estaba haciendo esa unidad era una exfiltración, venían descendiendo desde la AETCR de Charras hacia San José del Guaviare y lo que iban esos soldados era ya de salida para ir a tener su bienestar, su descanso. Entonces, esa es la justificación que quieren hacer, pero pues la verdad siempre se muestra y es claramente una decisión que tomaron de afectar las tropas haciendo una acción criminal contra esta unidad. Sí, general, ¿por qué el presidente Petro pide, después de conocida la noticia de este ataque terrorista, de estos señores disidentes de las FARC, pide una comisión independiente que investigue esto? Para estos efectos, ¿no es que hay comisiones de monitoreo, de seguimiento, cuando el Estado pacta ceses al fuego con estos grupos terroristas? Y la Fiscalía es la encargada de investigar al final. Sí, efectivamente, ahí está el Centro de Monitoreo y Verificación, hay una mesa, el comisionado de paz tiene unos delegados en ese proceso, también el Comando General de las Fuerzas Militares tiene un personal dedicado a esta mesa y pues ellos tendrán la claridad absoluta de lo que sucedió, general, para poder informar al señor presidente. ¿A usted le parece bien, a propósito, que está bien que el gobierno nacional sea tan generoso con estos terroristas, les pacte, les conceda treguas? Ustedes no pueden atacar a estos señores, pero ellos sí atacan al ejército y matan 6 muchachos como los de ayer. Sí, esa es, digamos,
la respuesta de estas estructuras a una generosidad, a una mano tendida que el gobierno nacional les ha hecho. Y eso es lo que la sociedad tiene que darse cuenta, porque todos los gobiernos de alguna manera han tratado de darles a estos grupos la oportunidad de reinsertarse a la sociedad colombiana, han sido muy generosos perdonándoles sus culpas y sus delitos, y sin embargo estas estructuras persisten en este tipo de acciones que muestran claramente que no tienen voluntad. Perdone, usted me dice la sociedad debe darse cuenta. ¿El que debe darse cuenta no es el gobierno? Pues también, claro, también el gobierno nacional, lógicamente. Claro. General, su recomendación, perdóneme Ricardo, su recomendación como comandante del Ejército de Colombia, hoy cuando hable con el presidente Petro, general, ¿es cuál? ¿Es seguir con el cese al fuego que hay concedido a estos señores de Calarcá, los disidentes de las FARC? Bueno, nosotros tenemos todas las semanas unas reuniones con el señor presidente, con el alto comisionado de paz, con toda la cúpula militar, con el ministro del Interior y todo el equipo donde se analizan este tipo de eventos y se hacen los análisis y se dan las recomendaciones, pero pues esas son situaciones que se hacen al interior digamos, de la confidencialidad que corresponde para este tipo de situaciones. Y al final son decisiones políticas que adopta el presidente de la República, general. Pero quiero preguntarle en la práctica por lo que viene, porque todavía quedan, en teoría, 3 semanas, hasta el 18 de mayo, de suspensión de operaciones ofensivas contra las disidencias de Calarcá. Y esta gente responde con una emboscada, matando a 6 soldados, burlándose de ellos en videos y dando una muestra de que no quiere la paz. ¿Cómo quedan ustedes en el Ejército, general Cardoso, ante esta orden firmada por el ministro de Defensa de no atacarlos cuando ellos son los que matan soldados? Así es, hay un decreto firmado, esperamos que el análisis que se haga sobre ese decreto en el día de hoy, dadas las circunstancias que se presentaron, pues se tomen decisiones. Vamos a esperar a ver qué decisiones de acuerdo a ese análisis que se haga hoy se toman. Y pues nosotros como una organización institucional, como respetuosos que somos de la Constitución y la Ley de Colombia, pues nos corresponde acatar lo que se decida. Sí, general Cardoso, una última pregunta. Anoche en el comunicado que emite el Ejército dando información alrededor de esta emboscada, en el punto número 5 dice: rechazamos la presunta participación directa de algunas personas civiles en la situación presentada. El hecho será puesto en conocimiento de la autoridad competente. ¿A qué se refieren ustedes, general? ¿Qué civiles y cuál fue la participación de ellos en la emboscada? Bueno, es que una vez que suceden los eventos del combate, aparecen en la escena de los hechos una cantidad de civiles con camisetas blancas, precisamente porque ya empezaban nuestras aeronaves a sobrevolar el sitio de los hechos. Y lo que trataron de hacer con esa presencia y con esas camisetas blancas era precisamente evitar que se hiciera cualquier apoyo desde el aire a las tropas de tierra. Y también, lógicamente, esas personas estuvieron en la escena de los hechos y facilitaron el movimiento tanto de los hombres heridos y del material. Es decir, se estuvieron en un sitio de combate, que eso no es normal. Cuando hay un combate y suenan disparos, el instinto de la población es a buscar un refugio, a esconderse, a protegerse, y aquí es, por el contrario, una población instrumentalizada, facilitándole a los que hicieron estos hechos su escape y lógicamente mezclarse con ellos para evitar ser objeto de cualquier tipo de ataque de nuestras unidades desde el aire. De lo de las camisetas blancas, general, ¿de cuántos civiles estamos hablando o qué información le dan a usted? Pues eran varios civiles que estuvieron ahí. Eso hace parte de las investigaciones. Hay un equipo en la zona precisamente de policía judicial y de fiscalía verificando los hechos, y ellos pues darán cuenta de esa situación anormal. No, pues claramente anormal. Pero lo que entiendo, general, por esta descripción que usted está haciendo, es que estos grupos terroristas tienen una especie de cuerpos de paz incorporados ya a su estructura, es decir, atacan y de inmediato sacan a unos civiles para evitar la respuesta.
tienen una población instrumentalizada que efectivamente movilizan no solamente para este tipo de eventos, digamos, de protegerse en su escape, de cubrir su salida de los sitios donde se presentan este tipo de eventos, sino que también cuando no les es bueno o no les favorece la presencia de las tropas, pues las movilizan para ser azonadas y obligar a las tropas a salir de esos sitios. Pues, general Cardoso, a usted, a las familias de Sánchez, de Bohórquez, de Cuadros, de Estrada, de González, de Puchaina, que son los soldados, los 6 que fueron asesinados ayer por los disidentes de las FARC. A todos ustedes, general, nuestra voz de condolencia, de afecto, de respeto en estos momentos. Le agradezco estos minutos, general Cardoso. A ti, Néstor, muchas gracias y un fuerte abrazo. A usted. Y no es el único ataque, hay operación Pistola, ejecutada por otros grupos, por el Clan del Golfo, en otros 7 departamentos de Colombia. Son las 7:13 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.